Hoy te quiero cantar, te quiero adorar y admirar tu santidad. Hoy te quiero cantar, te quiero adorar y admirar tu santidad. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por amarme así. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por amarme así. Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien. Bueno, pues son bienvenidos a una lección más. Y antes de que comencemos esta lección, quiero comenzar haciéndote una pregunta. Si te preguntaran quién es Jesús, ¿qué responderías? ¿Cómo le responderías? Bueno, cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿hay pruebas de lo que Él dijo era verdad? Bueno, hoy vamos a encontrar algunas pruebas o evidencias que nos dirán que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, así como Él lo dijo. Bueno, para esto te invito a traer tu Biblia, una pequeña libretita y un lápiz. ¿Para qué? Para ir anotando estas pruebas o evidencias que vamos a ir encontrando. ¿Listo? Bueno, para empezar vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 16. Mateo 16, del 13 al 17, y después nos vamos a pasar al capítulo 17, del 1 al 9. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Dice que Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo cuando allí le hizo una pregunta a sus discípulos. Vemos que él tenía, ¿cuántos discípulos? Sí, 12 discípulos, 12 amigos. Y él les hizo una pregunta. Jesús les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos comenzaron a responder y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús les dijo, bueno, ¿y ustedes, mis discípulos? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro apresuradamente respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, mi Padre que está en los cielos te ha dado esa respuesta, porque nadie la puede saber por sí mismo, sino le dice mi Padre la respuesta. Has contestado correctamente. Jesús es el Hijo de Dios. Pedro había contestado correctamente. Jesús también les trató de explicar que como el Hijo de Dios, como Él era el Hijo de Dios, tenía una misión muy importante que cumplir en esta tierra, que prontamente iba a ir a un lugar llamado Jerusalén y en ese lugar pasaría sufrimientos y después la muerte, pero que también iba a resucitar al tercer día. Esa era su misión. Con esa misión venía a este mundo, morir por nuestros pecados. Los discípulos no lo entendían muy bien. ¿Cómo era posible que el Hijo de Dios le tendría que pasar esto? Bueno, pues así tenía que pasar. Después de esto, como una semana después, Jesús le pidió a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. A ellos les pidió que lo acompañaran a un monte alto a orar en ese lugar. Bueno, el Señor Jesús comenzó a orar en ese lugar y como siempre lo hacía, el Señor Jesús siempre oraba a su Padre. Bueno, tal vez por la caminata o por el cansancio, los discípulos se quedaron un poco dormidos, ¿sí? De repente, algo maravilloso pasó. La Biblia dice que Jesús se transfiguró.
lo cual significa que Jesús cambió su apariencia, cambió su forma. Su rostro resplandecía como el sol y sus ropas se hicieron blancas como una gran luz brillante. ¿Qué estaba pasando al Señor Jesús? El esplendor de su gloria como Hijo de Dios, esa gloria que tenía en los cielos, la mostró a través de su cuerpo mortal. Jesús, cuando estaba en los cielos, esa era su apariencia, esa era su gloria, pero la mostró estando en este lugar. Bueno, aquí vemos que Jesús no solamente era un hombre, no, Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, pero por amor a nosotros dejó los cielos, dejó aquella gloria que tenía para venir, para ser nuestro Salvador. La Biblia dice que siendo Jesús, siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres. Bueno, otra cosa maravillosa sucedió en aquel lugar. Otros 2 hombres aparecieron al lado de Jesús hablando con él. Y estos hombres eran Moisés y Elías. Ellos, dice la Biblia, que estaban hablando. ¿De qué piensas que estarían hablando? Bueno, estaban hablando del acontecimiento más importante que prontamente iba a suceder. Lo que Jesús ya les había dicho a sus discípulos, que tendría que ir a Jerusalén y morir en aquel lugar, pero también resucitar. Y ya habíamos dicho por qué era esto, por amor a nosotros, para poder salvarnos de nuestro pecado. Y bueno, de esto estaban hablando. Cuando los 3 discípulos, pues un poco soñolientos o cansados, cuando vieron esto, se asombraron de ver esta resplandeciente luz y veían la luz gloriosa de Jesús. Dios seguramente les dio una capacidad o una habilidad especial para poder ver esto y para poder reconocer a estos personajes, a Moisés y a Elías. Pedro entonces dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, es bueno que nosotros estemos en este lugar. Vamos a hacer 1 o 3 enramadas para adorar en este lugar. Pero mientras Pedro aún hablaba, la Biblia dice que una nube de luz los cubrió y que desde la nube una voz se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios quería que los discípulos supieran que Jesús era su Hijo y que solamente a él debemos escuchar. Bueno, después dice que al oír esto, esta voz de esta nube, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo, no teman. Y alzando los discípulos sus ojos, ya no vieron a nadie, sino solamente a Jesús que ya estaba solo. Cuando descendieron de este monte, Jesús les mandó y les dijo, a nadie le digan esta visión, hasta que el Hijo de Dios resucite de los muertos. Y así lo hicieron. Pedro, en una de sus cartas que él escribió, mucho tiempo después, les dijo a las personas que lo que le estaban contando no eran historias falsas, no eran una mentira, no, era algo que Pedro con sus propios ojos había visto y había oído esa voz de la nube que decía que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, quizás hoy sea la primera vez que tú escuchas esto, estas evidencias que ahora te muestran que Jesús verdaderamente es el Hijo del Dios viviente. Bueno, has escuchado 3 evidencias. ¿Las anotaste?
Bueno, si las anotaste, tienes que tener aquí en tu libretita. Primera evidencia. ¿Cuál es la primera evidencia que escuchaste? Sí, Pedro confesó. Pedro dio una respuesta. Dijo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién le había dado esta respuesta? Dios mismo. Dios le había hecho entender que así era. Bueno, evidencia número 2. ¿Cuál evidencia número 2 encontraste o anotaste? Sí, la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús cambió su apariencia, cuando Jesús mostró su gloria a sus discípulos. Sí, cuando Jesús mostró quién es verdaderamente Él, el Hijo de Dios. Bueno, y evidencia número 3. ¿Cuál es la evidencia número 3? Muy bien, la voz que se escuchó de esta nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Bueno, y te invito a que te puedas aprender este versículo para que puedas tener esta evidencia siempre en tu mente y en tu corazón. Y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y la parte que te vas a escuchar es de este versículo que está en Mateo, en la lección que vimos, 17:5. Y te vas a aprender solamente la parte de abajo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Qué quería decir Dios aquí? Bueno, te hago una pregunta. ¿Alguna vez tus papás han estado muy contentos contigo? ¿Qué te han dicho? Tal vez te dicen: mi vida, mi amor, eres mi orgullo, estoy muy contento contigo. Bueno, pues algo así. Dios estaba diciendo de su Hijo. Dijo: este es mi Hijo a quien yo amo tanto, en quien estoy muy contento. A Él oíd. ¿Sí? Bueno, esta es una invitación para que tú y yo podamos saber que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios y que a Él solamente debemos de escuchar. Bueno, y si pusiste atención a nuestra lección, te voy a hacer solamente unas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué contestaron los discípulos cuando Jesús les preguntó quién dijo la gente que era Él? Bien, unos contestaron: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro de los profetas. Muy bien si contestaste así. Pedro, ¿quién dijo Pedro que era Jesús? Muy bien, Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué ocurrió mientras Jesús oraba en aquel monte? Bien, Jesús se transfiguró. ¿Qué quiere decir esto? Jesús cambió su apariencia, mostró su gloria. Muy bien si contestaste de esta manera. ¿Sí? ¿A quiénes vieron los discípulos con Jesús? A Moisés y a Elías. Muy bien. ¿Qué dijo Dios a los discípulos desde la nube? Muy bien, lo que dice nuestro versículo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y bueno, hasta aquí termina nuestra lección. Espero, pues con esto hayas ahora entendido muy bien quién es Jesús y cuando te pregunten puedas contestar acertadamente: Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, nos vemos en la siguiente lección. Espero estés muy bien. Saludos.